¿Cuáles son las películas de ciencia ficción más infravaloradas de los años 90 que nunca has visto? La década de 1990 no fue solo Matrix, Jurassic Park o Hombres de Negro. Fue una era en la que el cine soñaba con el futuro. Y, a veces, le tenía miedo. Mientras los grandes éxitos dominaban las salas, otras historias quedaban enterradas en la oscuridad. Demasiado extrañas, demasiado profundas o simplemente demasiado adelantadas para su tiempo. Películas que hablaban de identidades falsas, de realidades que se derrumban, de hombres que intentan escapar del destino. Joyas olvidadas que el público ignoró, pero que el paso de los años convirtió en leyenda. Hoy vamos a descubrir esas visiones que el tiempo quiso borrar. Películas que no solo imaginaron el futuro, lo escribieron. Así que apaga las luces, deja que el zumbido del VHS te envuelva y prepárate para redescubrir las 10 películas de ciencia ficción más infravaloradas de los 90. 10. Dark City, 1998. Antes de que Matrix nos hiciera cuestionar la realidad, existió Dark City, una película que ya jugaba con la misma idea. Y lo hizo un año antes. John Murdoch despierta en una bañera, sin memoria y con un cadáver al lado. Mientras intenta descubrir quién es, se da cuenta de algo mucho más perturbador. El sol nunca sale. La ciudad está eternamente en la noche. El tiempo se detiene sin razón, y figuras misteriosas con gabardinas negras parecen controlar todo a su alrededor. Dirigida por Alex Proyas, Dark City combina ciencia ficción, terror y cine noir en una experiencia visual única. Sus escenarios oscuros, su atmósfera opresiva y su misterio constante hacen que parezca un sueño febril hecho película. Pero su mayor logro está en la idea que plantea. ¿Qué pasa si tus recuerdos no son reales? ¿Qué pasa si tu identidad fue fabricada? Pese a su genialidad, la película fue un fracaso en taquilla. El estudio incluso arruinó parte del misterio revelando spoilers en la introducción. Sin embargo, el tiempo le dio la razón. La versión del director, sin esa narración forzada, es considerada una obra maestra del género. Críticos como Roger Ebert la llamaron la mejor película de 1998, y hoy su culto solo crece. En plena era de las inteligencias artificiales y las realidades simuladas, Dark City se siente más actual que nunca. Así que si crees que Matrix inventó la pregunta ¿qué es real? Prepárate, porque Dark City la hizo primero y con una oscuridad inolvidable. 9. De 13ª planta, 1999. El mismo año en que Matrix revolucionó la cultura pop, otra película trató exactamente el mismo tema, pero nadie la escuchó. Su nombre, The 13th Floor. Douglas Hall es un programador brillante que trabaja en una simulación hiperrealista de Los Ángeles en 1937. Pero cuando su mentor aparece asesinado, Douglas se sumerge en ese mundo virtual para descubrir la verdad y termina cuestionando su propia existencia. ¿Y si el mundo real no fuera real? ¿Y si todo fuera otra simulación más dentro de otra? The 13th Floor es una historia más lenta, más filosófica y más introspectiva que Matrix. Prefiere el suspenso al espectáculo, el misterio a la acción. Es un noir tecnológico, sombreros, cigarrillos, luces de neón y una sensación constante de que nada es lo que parece. Fue ignorada en su momento por llegar tarde al fenómeno de la realidad virtual, pero vista hoy, se siente como una advertencia sobre el metaverso y la inteligencia artificial. No necesita peleas ni efectos explosivos para dejarte pensando. Su fuerza está en el desconcierto, en esa sensación de vértigo cuando ya no sabes si lo que ves es real o programado, y su final, créeme, te deja dudando de todo. Si Matrix fue el grito, The 13th Floor fue el susurro que el mundo no escuchó. 8. Strange Days, 1995. Imagina poder grabar tus recuerdos y venderlos, no verlos, sino revivirlos. Sentir la alegría, el miedo o la muerte de otra persona como si fuera tuya. Eso propone Strange Days, una película adelantada a su tiempo, dirigida por Kathryn Bigelow y escrita por James Cameron. Ambientada en los últimos días de 1999, sigue a Lenny Nero, un ex policía convertido en traficante de experiencias digitales llamadas playbacks. Pero cuando una de esas grabaciones muestra un crimen brutal, Lenny se ve atrapado en una conspiración que lo supera. Es una mezcla explosiva de thriller, cyberpunk y crítica social.
Habla del morbo, de la corrupción policial, del racismo y de la adicción a la tecnología. Y todo eso en 1995. En su momento fue un fracaso. Era demasiado cruda, demasiado incómoda, demasiado real. Pero hoy, con cámaras en cada bolsillo y la obsesión por registrar todo, Strange Days parece casi profética. Ralph Fiennes entrega una de sus mejores actuaciones y Angela Bassett brilla como una heroína poderosa, emocional y completamente humana. Es incómoda, sí, pero también es brillante. Una ventana a un futuro que, sin darnos cuenta, ya vivimos. 7. Gattaca, 1997. En un mundo donde tu ADN determina tu destino, ¿qué valor tiene el esfuerzo humano? Gattaca plantea esa pregunta con una elegancia fría y poética. Vincent Freeman nace natural, con imperfecciones genéticas que lo condenan a ser un ciudadano de segunda, pero él sueña con las estrellas, y para alcanzarlas, adopta la identidad de Jerome, un hombre perfecto que ha quedado paralizado. Sin armas, sin robots ni persecuciones, Gattaca crea una ciencia ficción de silencios, miradas y determinación. Ethan Hawke y Jude Law ofrecen actuaciones memorables, y Uma Thurman completa un trío de lujo en una historia sobre discriminación, ambición y humanidad. Cuando se estrenó, el público no supo cómo recibirla. Era demasiado reflexiva, demasiado tranquila para los 90, pero con el paso de los años, se volvió una referencia en debates éticos sobre genética, clonación y meritocracia. Hoy, cada vez que se habla de bebés diseñados o edición de genes, Gattaca vuelve a cobrar vida. Es un cine elegante, melancólico y profundamente humano. Una joya que no grita, pero deja una huella indeleble. 6. Nirvana, 1997. ¿Una película cyberpunk italiana? Sí, y con Christopher Lambert como protagonista. Nirvana es una de esas rarezas que parecen imposibles de creer, hasta que la ves. Lambert interpreta a Jimmy, un diseñador de videojuegos cuyo nuevo proyecto, una simulación virtual, tiene un error inesperado. Su personaje principal, solo, ha cobrado conciencia propia, y lo único que quiere es ser liberado. La historia se desarrolla en un futuro decadente, dominado por corporaciones y hackers. Entre luces de neón, basura tecnológica y reflexiones filosóficas, Nirvana combina acción, drama y existencialismo digital. Es visualmente caótica, extraña, fascinante. Un cóctel entre Blade Runner, Johnny Mnemonic y Ghost in the Shell, pero con alma europea. No tuvo éxito fuera de Italia, apenas se distribuyó, y su presupuesto limitado la hizo pasar desapercibida. Pero su mensaje, la lucha por la libertad dentro de un mundo artificial, sigue siendo universal. Porque al final, todos somos un poco como Solo, intentando despertar en un sistema que nos programó para repetir los mismos bucles una y otra vez. 5. Screamers, 1995. ¿Te gustan las historias donde no sabes en quién confiar? Entonces Screamers es tu nueva pesadilla favorita. Basada en un relato corto del mismísimo Philip K. Dick, el genio detrás de Blade Runner y Minority Report. Esta joya olvidada mezcla ciencia ficción, paranoia y horror en una sola explosión de tensión. Año 2078. En el planeta minero Sirius 6b, la guerra entre corporaciones humanas ha devastado el terreno. Pero lo peor no son los enemigos visibles, sino las máquinas que ellos mismos crearon para combatirlos, los Screamers. Pequeños autómatas asesinos que patrullan bajo tierra y detectan movimiento. Cuando se acercan a su presa, emiten un chillido agudo antes de atacar. Por eso su nombre, Screamers. Al principio eran simples herramientas bélicas, pero con el tiempo aprendieron a evolucionar, a imitar formas humanas, a mezclarse entre los vivos. El comandante Joe Hendrickson, interpretado por Peter Weller, el icónico Robocop, lidera una misión en medio del desierto industrial para firmar la paz. Pero en este mundo, incluso un apretón de manos puede ser una trampa mortal. ¿Eres humano? Se vuelve una pregunta constante en cada escena, y la tensión sube con cada nuevo descubrimiento. La atmósfera es densa, gris, claustrofóbica. Nada de efectos digitales exagerados, puro suspenso, polvo y metal oxidado. The Thing se encuentra con Terminator, pero con presupuesto de culto y corazón de hierro. En su momento fue tachada de Serie B, pero con los años ganó estatus de obra subestimada, precisamente por su crudeza y mensaje.
Porque al final, Screamers no solo trata sobre máquinas asesinas, sino sobre cómo la humanidad pierde su alma intentando crear vida artificial. Si hoy tememos a la IA, Screamers ya lo vio venir hace 30 años. 4. Ghost in the Machine, 1993. Antes de los virus informáticos, existió uno mucho más aterrador. Un asesino sería atrapado dentro de la red. Así arranca Ghost in the Machine, una mezcla delirante de terror tecnológico y ciencia ficción noventera que parece sacada de una pesadilla VHS. Carl Hodgman, apodado el asesino de la libreta de direcciones, usa los contactos de sus víctimas para elegirlas una a una, hasta que un accidente lo deja en coma y una tormenta eléctrica transfiere su conciencia a los sistemas informáticos del hospital. Sí, suena descabellado, pero eso es justamente lo que la hace tan divertida. De pronto, Hodgman ya no necesita un cuerpo. Puede moverse por cables, meterse en aparatos, controlar todo a su alrededor. Una licuadora, un microondas, un secador de pelo. Todos pueden matarte si él está cerca. Y su nueva víctima es una madre soltera que solo intenta proteger a su hijo de un enemigo invisible. El resultado es un cóctel de suspenso, humor involuntario y pura nostalgia digital. Los efectos visuales, llenos de túneles de neón y glitches psicodélicos, son puro cybercore de los 90. Sí, algunas cosas envejecieron raro, pero hoy se ve como un retrato ingenuo y encantador del miedo a la tecnología. En su momento fue un fracaso total. Demasiado rara para el terror, demasiado sangrienta para la ciencia ficción. Pero vista hoy, Ghost in the Machine es una cápsula de tiempo fascinante, una advertencia disfrazada de locura pulp. Y lo mejor, su mensaje sigue resonando. Porque aunque ya no vivamos conectados por cables, seguimos atrapados en nuestras máquinas. 3. The City of Lost Children, 1995. Prepárate para entrar en un sueño, o tal vez una pesadilla. The City of Lost Children es una de esas películas que no solo ves, la sientes. Cada plano es un cuadro. Cada escena parece sacada de un sueño surrealista. Dirigida por Jean-Pierre Jeunet y Marc Caro, los mismos genios que luego harían Amélie. Esta producción francesa es una experiencia visual única. La historia ocurre en una ciudad portuaria sumida en la niebla y la decadencia. Un científico llamado Crank sufre un problema muy particular. No puede soñar. Así que secuestra niños para robarles sus sueños a través de una máquina infernal. Pero cuando un fuerte y bondadoso hombre de circo llamado Juan, interpretado por Ron Perlman, pierde a su pequeño hermano a manos de Crank, se embarca en una misión imposible para recuperarlo. Junto a Miete, una niña huérfana astuta y valiente, se enfrentará a un mundo grotesco, mecánico y hermoso a la vez. Un lugar donde los relojes laten, los clones suspiran y las pesadillas tienen vida propia. Visualmente, la película es una locura. Engranajes gigantes, laboratorios submarinos, humo verde y luces rojizas que parecen salidas de un cuento de hadas retorcido. No hay otra igual. En su momento, fue ignorada por el público estadounidense. Era demasiado rara, demasiado francesa, pero con el tiempo se convirtió en una obra de culto que inspiró a cineastas, artistas y diseñadores visuales en todo el mundo. Su música, compuesta por Angelo Badalamenti, colaborador habitual de David Lynch, añade un tono melancólico que te acompaña mucho después de que terminan los créditos. The City of Lost Children es una joya única, una pesadilla hermosa sobre la inocencia, la pérdida y la imaginación. No te deja respuestas, pero te deja un mundo entero en la cabeza. 2. Retroactive, 1997. ¿Y qué vas a hacer? ¿Dispararme? ¿Qué harías si pudieras volver atrás en el tiempo? ¿Solo unos minutos? ¿Intentarías cambiar el pasado o aceptarías que el destino no puede romperse? Eso es lo que plantea Retroactive, una de las películas más adrenalínicas y olvidadas de los 90. Un thriller de acción y ciencia ficción que combina viajes en el tiempo, culpa y redención en una historia frenética. La protagonista es Karen, una ex psicóloga policial que queda varada en medio del desierto tras una avería. Un auto se detiene. Al volante va Frank, interpretado por James Belushi en su papel más oscuro, y en el asiento del copiloto, su esposa Ryan. Lo que parece un viaje de ayuda se transforma rápidamente en una pesadilla. Frank es violento, impredecible y asesino. Pero justo cuando Karen cree que todo terminó,
encuentra refugio en un laboratorio secreto donde un científico experimenta con una máquina capaz de retroceder el tiempo. Solo unos minutos, lo suficiente para intentar evitar el desastre. Lo que sigue es un bucle de tensión pura. Cada intento de Karen por corregir el pasado empeora las cosas. La historia se repite, se retuerce, se destruye y renace una y otra vez, en un ciclo de desesperación y culpa. Cada reinicio trae una nueva consecuencia. Cada elección pesa más que la anterior. Y el mensaje se vuelve claro. El tiempo no perdona a nadie. Visualmente es intensa, con persecuciones en carretera, tiroteos y una dirección que no da respiro. Belushi sorprende con una actuación brutal, y Kylie Travis carga con la historia como una heroína trágica atrapada entre la ciencia y el destino. En los 90 pasó desapercibida, lanzada en directo a vídeo en muchos países. Pero hoy, Retroactive se ve como una pequeña maravilla escondida en el catálogo del tiempo. Una lección sobre cómo la ciencia ficción puede ser emocional, humana y trágica a la vez. 1. No Escape, 1994. En los 90 hubo decenas de películas sobre cárceles, futuros distópicos y sociedades al borde del colapso, pero ninguna como No Escape. Imagina un mundo donde los gobiernos han caído, las corporaciones manejan las prisiones y los criminales son enviados a morir en una isla sin ley ni esperanza. Ese es el escenario brutal de esta joya olvidada, protagonizada por Ray Liotta en uno de sus papeles más intensos. Liotta interpreta al capitán J.T. Robbins, un soldado condenado por matar a su superior. Su castigo no es una celda, sino el exilio. Una isla conocida como Absalom, un infierno tropical donde los reclusos se dividen en dos bandos. Por un lado, los Outsiders, tribus salvajes y violentas que viven bajo el mando de un líder despiadado. Por el otro, los Insiders, una comunidad de hombres que aún creen en reconstruir algo parecido a la civilización. Robin solo quiere escapar, pero en un lugar donde la muerte acecha en cada sombra, el único camino hacia la libertad será enfrentar su propio pasado. Visualmente, No Escape es impresionante. Filmada en escenarios naturales, cada plano transpira sudor, polvo y desesperación. Las escenas de acción son crudas, físicas, con un realismo que pone los pelos de punta. Liotta brilla como un héroe atormentado, silencioso, con una presencia magnética que sostiene toda la historia. A su lado, un elenco sólido. Lance Henriksen, Ernie Hudson y Stuart Wilson eleva el relato por encima de lo que parecía una simple película de acción. Y sí, fue un fracaso. No tuvo la promoción que merecía y se estrenó entre gigantes como Stargate y Judge Dredd. Pero hoy, No Escape se siente como una joya escondida en el desierto del olvido, una fábula brutal sobre el orden, la violencia y la redención humana. Más que ciencia ficción, es una metáfora sobre nuestra naturaleza salvaje, sobre cómo incluso en el caos más absoluto, todavía buscamos pertenecer a algo, porque a veces el mayor escape no es de una isla, es de nosotros mismos, un viaje entre el olvido y la inmortalidad. Y así, llegamos al final de este viaje a través del lado oculto de la ciencia ficción noventera. 10 películas que, en su momento, fueron ignoradas, ridiculizadas o directamente sepultadas por los grandes éxitos del cine comercial. Pero el tiempo, ese juez implacable, terminó dándoles su lugar. Cada una de ellas, de Dark City a No Escape, representa una idea, una advertencia, una chispa de imaginación que el público no supo apreciar en su día, pero que hoy brilla con más fuerza que nunca. Estas historias no solo anticiparon el futuro, lo entendieron. Hablaron de realidades simuladas antes del metaverso, de la genética antes del CRISPR, de la inteligencia artificial antes de ChatGPT. Predijeron nuestra obsesión por las pantallas, por el control, por el poder de la información. Y aunque ninguna rompió récords de taquilla, todas dejaron una huella profunda. Porque eso es lo que hace grande a la ciencia ficción. No solo entretiene, sino que nos obliga a mirar hacia adentro, a preguntarnos quiénes somos, a dónde vamos y qué precio pagamos por cada avance. Así que la próxima vez que pienses que ya viste todas las joyas del género, recuerda este top. Puede que la verdadera ciencia ficción no esté en los efectos, sino en las ideas que nos hacen soñar, temer y reflexionar. Si disfrutaste este viaje por las joyas olvidadas del pasado, dale like, suscríbete a Yesterverse y cuéntanos en los comentarios. ¿Cuál de estas películas te sorprendió más? ¿Y cuál crees que merece una segunda oportunidad en la pantalla grande? Porque el futuro no siempre está adelante.
A veces, está escondido en una vieja cinta VHS esperando a ser redescubierta.